Bienvenidos a una sesión de cultura cívica. Vamos a recordar qué es lo que tenemos como objetivo de esta sesión. Yo soy Marta Zañudo y soy la secretaria de Cultura, Educación y Deportes del municipio de San Pedro. Y nos hemos puesto a pensar que muchas personas que están fuera de la función pública no saben muy bien qué es lo que hace un municipio o el gobierno. ¿Qué es lo que pensamos como gobernantes? Pues a veces pensamos en los gobernantes a nivel federal, a veces a nivel estatal. Sin embargo, el primer contacto que los niños y la mayoría de los ciudadanos tienen con el gobierno es a nivel municipal. Los municipios tienen bastante autonomía y tienen algunas cosas que tienen que llevar a cabo, por ejemplo, toda la cuestión de las calles, del alumbrado, eso pertenece pues a los municipios. Pero también hemos hecho que los municipios se fortalezcan y vayan tomando más y más atribuciones de manera que apoyan a muchas de las tareas del gobierno estatal. Y bueno, pues entonces en esta sesión lo que queremos es que la audiencia vaya conociendo más sobre qué es el gobierno municipal. El día de hoy tenemos a nuestro invitado Miguel Ángel Menéndez, quien es el encargado, el secretario de una secretaría que se llama Desarrollo Social. Entonces, los municipios tienen a un alcalde, a veces se le llama presidente municipal, la misma persona, y después se organiza el municipio por secretarías. Una es la Secretaría de Cultura y Educación y otra es la Secretaría de Desarrollo Social. En general, Miguel Ángel, pues me parece que toda la cuestión de desarrollo social tiene que ver con una idea de un gobierno que redistribuye la riqueza. Pero ahorita nos vas a decir tú qué piensas al respecto. Noten primero que riqueza no quiere decir dinero. Riqueza tiene que ver sobre todo con las oportunidades que tienen las personas. Entonces, cuando nosotros los ciudadanos pagamos impuestos, pues los impuestos llegan a un gobierno y ese gobierno tiene que distribuir ese dinero de forma tal que los más vulnerables pues tengan mejores accesos a oportunidades que les permitan un desarrollo similar al de otras personas que cayeron pues por fortuna, ¿no? Por mero azar en familias más pudientes o acomodadas y entonces tienen mayores oportunidades. Entonces, desarrollo social creo yo que tiene, para empezar, así una vocación típicamente gubernamental en el sentido de gobernar haciendo un piso más parejo para todos. Pero muchas de las cosas que hacen, pues nos las va a platicar el día de hoy su secretario, Miguel Ángel. Miguel Ángel, tú eres un licenciado en comunicación, con una maestría también en cuestiones de comunicación y de tecnologías de la comunicación, pero que llevas ya mucho tiempo interesado en la función pública, 15 años en la función pública. ¿Por qué te atrae la función pública? Es decir, ¿cómo es que un ciudadano así ordinario dice, lo mío es estar en la función pública? Pues bueno, primero, muchas gracias Marta por la invitación y por la oportunidad de platicar con el auditorio de la Secretaría de Cultura acerca de lo que hace la Secretaría de Desarrollo Social. Y bueno, respondiendo a la pregunta, pues yo creo que es algo que tiene que ver con la vocación, ¿no? Todos tenemos algo que nos llama, que nos gusta hacer o en algo en lo que nos gusta desarrollar nuestro perfil profesional o que nos sentimos realizados haciendo. Y bueno, en mi caso, desde que estaba tal vez en secundaria, pues me tocó ir conviviendo de cerca con el gobierno de mi ciudad, de San Pedro, en las actividades que hacíamos, en actividades culturales, en las casas de la cultura o a veces en deporte, en el tema del uso de los espacios públicos. Y me tocó conocer gobiernos muy cercanos a la gente en varias ocasiones. Pues me tocó de niño platicar con el alcalde que estaba en funciones en ese entonces y el ver
cómo era una oportunidad para poder ayudar a la comunidad y para poder resolver los problemas de la comunidad, pues me fue pareciendo interesante. Y bueno, poco a poco la carrera y las oportunidades, gracias que se me fueron presentando, pues me fueron llevando a estar aquí en el gobierno. Y aparte, pues bueno, el hecho de haber crecido aquí y el conocer a la comunidad y luego darte cuenta que puedes ayudar a esa comunidad que tienes mucho tiempo conociendo y conviviendo con ellos, pues también son muchas satisfacciones y Pues retos muy interesantes. esto abona justamente a lo que acabo de decir respecto a cómo los niños, pues el primer contacto que tienen es eh, con el gobierno municipal, ¿verdad? Con los honores a la bandera, a lo mejor en donde se acercó un alcalde o un desfile y ahí puede surgir pues en el panorama la posibilidad de que un niño o una niña diga, puedo involucrarme en mi ciudad, porque esta es la idea de la educación cívica, que es tu ciudad. En mi ciudad me puedo involucrar y puedo colaborar. Claro, no todos los funcionarios públicos viven en el municipio en el que sirven, pero sí es interesante que algunos sí te mueve tu comunidad, o sea que es la función pública como un espacio en donde tú te pones al servicio de la comunidad y la mejoras. Sí. Y cuéntenos ahora sobre la Secretaría de Desarrollo Social. Te iba a contar, no solo en la parte cívica o en las actividades cívicas, también para la solución de problemas, porque en mi caso, mi primer acercamiento con los alcaldes, bueno, no, de hecho mi primer acercamiento con un alcalde fue una vez que estaba en primera fila un alcalde en una presentación de una obra de teatro que hicimos en Casa de la Cultura. Pero la primera vez que acudimos al alcalde fue para resolver un problema porque estaba en primero de secundaria y jugábamos básquetbol en las canchas de la colonia Lázaro Garza Ayala. Y como para las 8:30 o 9 de la noche llegaba la patrulla y nos corría porque los vecinos se quejaban del ruido del balón. Y nosotros nos juntamos los que jugábamos básquetbol y fuimos a pedir hablar con el alcalde para que nos explicara por qué la patrulla nos estaba corriendo cuando estábamos haciendo ahí Sí, deporte. conflictos. Sí, y la resolución de conflictos, ¿no? Porque a final de cuentas, pues nos pusieron a hablar con los vecinos y a ponernos de acuerdo en horarios y Y en luego estas te he oído cosas. decir que después fuiste vecino de una cancha y te incomodaba el ruido, ¿no? O sea, que Sí, bueno, cambiaste. O sea, la vida te da lecciones, ¿no? sí. Sí, Y eso es interesante porque a veces creemos que el gobierno tiene una solución perfecta y la realidad es que no hay soluciones perfectas, lo único que hay son directrices que de alguna manera tiene que buscar el mayor bien común, pero no quiere decir que todo mundo va a estar de acuerdo, es decir, el mayor bien común pues es el mayor bien, pero pues habrá una minoría que será afectada. Y eso es también parte de la educación cívica, entender que todas las cosas de gobierno no son blancas y negras, ¿verdad? Hay muchos grises, mucha conciliación, mucho negociación de, bueno, hacemos esto, experimentamos por un tiempo a ver qué tal pasa y después nos adaptamos, siempre, claro, con la intención de servir mejor. sí, pues sí, a final de cuentas a lo que le toca al gobierno es facilitar la convivencia social y buscar el bien común todo el tiempo, ¿no? Y bueno, perdón, ya me No, habías pues dicho otra eso cosa y vamos a me pensarle ahí, regresé. cómo es que la Secretaría busca el bien común, qué Sí, se dedica, cómo son sus direcciones que hay, porque las secretarías, decíamos, está el alcalde y después secretarías y esas secretarías casi siempre se dividen en direcciones. Entonces, dirección de algunas cosas que tienen que ver con las actividades que realizan. pues sí, mira, el objetivo de la Secretaría de Desarrollo Social está en buscar el mejoramiento de la calidad de vida de los sanpetrinos en general, ¿no? En todos los ámbitos y en todos los sectores que tiene San Pedro. Y con ese objetivo superior de mejorar la calidad de vida, pues hay que entrar en detalles de asegurar que las necesidades básicas estén cubiertas para todos, es decir, que las necesidades de alimentación, de vivienda, estén cubiertas, educación, pues como un derecho universal que tenemos todos los ciudadanos y que a veces la gente piensa que en San Pedro
no hay gente con estas necesidades. Cuéntanos, ¿no? si hay mucho, ¿cómo sería un porcentaje? Así un pie que dices tú, a ver, en San Pedro, los derechos básicos los tiene el cuánto por ciento. Pues mira, lo más delicado en el tema de números en San Pedro es el tema de la desigualdad. Hay una parte de la población que tiene aún necesidades, que no tiene cubierta la necesidad básica de alimentación. Eh, hay pues aproximadamente el 5% de las personas que menos ganan en San Pedro, si lo comparas con el 5% de las personas que más ganan en San Pedro, hay una diferencia Abismal. abismal. O sea, Sí. los que más ganan 46 veces más que los que menos ganan en San Pedro, ¿no? Y entonces ese tema de la desigualdad pues es una cosa que perjudica en muchos sentidos a la convivencia social. Imagínate, lo quiero poner en términos pues, simples. Imagínate que las personas que menos ganan tienen enfrente residencias enormes y carros último modelo a un lado, ¿no? O sea, conviviendo cara a cara y esa es la desigualdad y eso es el problema pues más grave en una relación como San Pedro. Te digo, tener la idea de que en San Pedro no hay pobreza pues es lo que la mayoría de la gente piensa. O sea, en realidad el ingreso per cápita en San Pedro es de los más altos del país. En muchas ocasiones ha estado como primer lugar en ingreso per cápita por municipio. Y de hecho en algunos momentos ha sido el municipio con el ingreso per cápita más alto de Latinoamérica. Pero eso significa que en promedio, si se distribuyera por igual lo que ingresa la gente, tendríamos los ingresos más altos, pero no es así. Digo, a final de cuentas, hay un porcentaje de personas que viven en San Pedro que tienen los ingresos más altos del país y eso afecta mucho en la relación que hay en la ¿Y comunidad. entonces qué está haciendo tu secretaría para paliar esa diferencia? Okay. Pues mira, lo primero es la parte de asegurar la salud alimentaria, ¿no? Nosotros tenemos como prioridad el que nadie en San Pedro se quede con hambre, que nadie en San Pedro se quede sin cubrir la necesidad más básica de alimentación, que bueno, más adelante platicaremos de lo que está pasando ahora con la contingencia sanitaria, pero desde sus orígenes la Secretaría pues tiene esa primera prioridad de asegurar la salud alimentaria, que todos tengan cubierta esa necesidad y luego están los programas que tienen que ver con vivienda, que haya una vivienda digna y eso pues se refiere a que la gente viva en casas con piso firme, con techo firme, que tengan las condiciones básicas de servicios de agua, de energía eléctrica. Y bueno, nuestros programas van encaminados en un sentido a asegurar que todos tienen ese nivel en las viviendas. En otra parte te decía de la parte de asegurar la salud alimentaria. Y luego viene la parte del desarrollo personal, ya el desarrollo de capacidades, buscando que todos tengan pues una formación orientada a poder realizar una actividad productiva o que tengan también pues posibilidad de acceder a diferentes capacitaciones técnicas, etcétera. No quiero entrar mucho en detalles Yo de me todo acuerdo para que no... había la intención así de decir, bueno, en San Pedro ya no hay viviendas fuera del estándar básico de México. ¿Lo hemos logrado en San Pedro? Pues vamos muy bien, vamos por muy buen camino. Todavía tenemos pues Que entiendo alrededor... sería el primer municipio Sí, que tiene esa meta, digamos, palomeada. sí, así es. Lo primero es la tenencia de la tierra, ¿no? El que la gente pueda tener la seguridad de que el lugar en donde viven está pues legalmente con ellos, es legalmente de ellos. Ahí te puedo contar que tenemos pues poco más de 50 predios que todavía no resuelven esa situación y estamos trabajando con ellos y obviamente con apoyo de las instancias federales que regulan la tenencia O sea de que la no tierra. puedes tú asegurarle servicios a un terreno que ni siquiera es de la gente, ¿verdad? Así es. De hecho, todavía en San Pedro hay algunas zonas
donde los servicios son comunitarios. Por ejemplo, el servicio de agua, al no tener una propiedad individual, hay un servicio común para varias casas en diferentes zonas. Y bueno, esas son las zonas en donde nosotros más trabajamos, ¿no? Y en esta cuestión de cómo tenemos aquí a personas sumamente ricas y poderosas, ¿hay forma de que esas personas conozcan y se involucren? Yo sé que sí las hay, por eso quiero que nos digas cómo hay esta pues solidaridad entre unos y otros. Pues mira, en San Pedro desde hace varios años han existido diversos programas que han ayudado a que pues primero hacer evidente la necesidad, ¿no? Que el primer error que se comete en gobierno en algunas ocasiones es el negar que existe la necesidad, ¿no? O el no tener claro cuál es la realidad que vive el municipio. Y te decía, aquí en San Pedro desde hace ya varios años se ha hecho pues programas de difusión encaminados a que las personas que más tienen puedan ser solidarios con la gente que no tiene, no solamente desde un punto de vista asistencialista, sino que se puedan juntar en la comunidad entre miembros de una misma comunidad, que se puedan ver así unos a otros y hacer programas donde se les ayuda a la gente a salir adelante a través de apoyos para poder pues mejorar las condiciones de su vivienda con algo de capacitación, con financiamientos para poder contar con materiales. Y bueno, actualmente el programa con el que contamos para eso es el programa de Madrinas de San Pedro, donde varios, principalmente mujeres de la comunidad, se reúnen en un comité que se dedica a gestionar recursos, gestionar apoyos para poder dar programas específicos en las zonas vulnerables que se tienen identificadas en el municipio. Y bueno, ahí no solamente va en la parte económica, sino también ellas hacen un compromiso de acercarse a la comunidad para generar otro tipo de oportunidades, para dar capacitaciones, que de hecho ahora con este formato de transmisiones en línea, algunas de las señoras integrantes del Comité de Madrinas han estado dando algunos Correcto, cursos. sí, hay mucho voluntariado. Esta es Sí. una de las preguntas que le ponemos aquí a la audiencia o el comentario. ¿Ustedes cómo sienten a San Pedro? ¿Es un San Pedro elitista y excluyente que no quiere saber más que de la última moda? ¿O ven otros gestos de sanpetrinos que conocen su ciudad, que la caminan, que la admiran y que hay pues cierto horizontalismo que sorprende, es decir, de personas con mucho poder adquisitivo que tratan como iguales a otras personas sin ninguna arrogancia? ¿Cómo lo ven? ¿Qué ejemplos tenemos de solidaridad o de no solidaridad? Porque hay muchos sanpetrinos que creemos que hay mucho de qué jactarse, de qué enorgullecerse en San Pedro, específicamente en esta solidaridad y ahora con lo del COVID. Pero les pido pues que nos manden sus comentarios o sus preguntas y quiero regresar contigo con esto que dijiste. Las madrinas no tienen una disposición nada más asistencialista. ¿Cómo ves tú la diferencia entre asistencialismo y esto que está en el título de la Secretaría que dice desarrollo social? ¿Qué es esto del desarrollo social a diferencia del asistencia social? Pues bueno, la asistencia social está encaminada a resolver necesidades muy puntuales en una situación que se considera urgente y bueno, es un principio que nos lleva a entregar el apoyo urgente, a facilitar el acceso al apoyo urgente, sea económico, sea médico, en alimentos, eh, para resolver un problema inmediato, ¿no? ¿Y eso qué es lo que hacemos? O sea, en San Pedro, ¿qué tanta asistencia social damos, ofrecemos? Pues bueno, el área de asistencia social está en el DIF, en el área ellos tienen un departamento de asistencia social, pero la verdad que somos un
municipio que destina una buena cantidad de recursos a esa parte para atender los casos más urgentes de las personas más vulnerables. Me refiero a adultos mayores, a personas con alguna discapacidad o personas con alguna enfermedad crónica que los pone en condiciones de urgencia o de necesidad urgente. Por el contrario, el desarrollo social lo que busca es que las personas salgan adelante por sí mismas y darles las herramientas necesarias para que puedan salir adelante por sí mismas. Claro que cuando estás en un programa así te encuentras con personas que tienen una necesidad urgente y que no pudiéramos o que no sería conveniente el dejarlos que desarrollen por sí mismos las habilidades para resolver su necesidad, y es ahí donde entran los programas de asistencia, ¿no? Ujú. Entonces, no es así de sencillo en darle el pescado o enseñarlo a pescar. Yo pienso que en este enseñarlo a pescar, pues tienes que ver que si la persona tiene hambre, pues no va a aprender mucho cómo pescar, ¿verdad? Exactamente. Entonces hay que estar como que todo el tiempo. Si nadie le ha enseñado nunca nada, pues enseñar a pescar también va a ser difícil, ¿no? Sí. Y entonces hay que hacer como ahí una especie de mezcla en el que de alguna manera te das cuenta, pues, que muchas veces la pobreza es como una espiral que no te deja salir. Por más que te den la mano, no te deja salir, a menos de que el gobierno o las asociaciones civiles te marquen un caminito en el que ves una luz y te acompañen un ratito, de manera que ya dejes el espiral un poco de lado y no sientes que te está dando vueltas, pero es muy Sí. difícil, ¿no? Es muy difícil y poniéndonos el ejemplo del pescado, que es un ejemplo muy conocido, pero es así, o sea, te doy el pescado, te enseño a pescar. Bueno, me aseguro que tengas pescado suficiente para que mientras aprendes a pescar Correcto. puedas resolver tu necesidad de alimento, y además también me aseguro de que aprendas a pescar, pero que tengas las redes, que tengas la barca Sí, en una buen vez que funcionamiento, exactamente que pescas, ¿a dónde lo llevas el sí, pescado, no? que tengas la cubeta, que tengas una parte, pero porque a final de cuentas, pues bueno, el proceso de aprender en este esquema de poder desarrollarse interiormente, por eso la Secretaría se llama Desarrollo Social y Humano, pero ahorita entramos a ese Sale. tema, pero implica el que puedas tener herramientas y que tengas tus necesidades básicas resueltas o que tengas un camino que te dé la tranquilidad de que vas a resolver Ujú, ese. Y ujú. entonces ahí lo que hacemos en la Secretaría pues es ser subsidiarios, ¿no? Y este principio que ya que Cuéntanos, lo ¿qué es acabo de esto de mencionar, subsidiario? lo acabo de mencionar, y como me decías, el objetivo del programa es pues bueno, acercar a la gente las acciones que hacemos en el gobierno, y luego en el gobierno estamos muy acostumbrados a las cosas que nosotros nos decimos o a los conceptos que nosotros manejamos que no son tan familiares. Pero bueno, el principio de subsidiariedad es algo que nos dice que cada quien haga, si nos vemos en niveles de capacidad, que cada quien haga lo que puede hacer, hasta donde puede hacer, y lo que ya no pueda hacer, que el que le sigue en jerarquía le apoye. Es decir, lo que el niño puede hacer por sí mismo, lo dejamos que lo haga, ¿no? Si ya se sabe abrochar las cintas, si ya puede tender su cama, lo dejamos que lo haga, ¿no? Y a lo mejor algo más complejo que implica lavar su ropa porque hay que prender la lavadora, bueno, eso ya lo hace la mamá, porque él todavía no puede hacer esa parte que es más compleja, o prepararle los alimentos, ¿no? O lo hace, el papá le ayuda en algunas cosas que el niño todavía no puede hacer. Pero igual la familia tiene una necesidad superior, como por ejemplo pues la seguridad, cuidar de su seguridad. Entonces es donde entra el gobierno para poder a través de la policía hacerse cargo de la seguridad, que cada quien vaya haciendo hasta donde puede, ¿no? Y me fui al ejemplo más simple del Sí, está niño, muy bien, sí. y eso es la Porque subsidiariedad. lo que yo entiendo que este principio trata de salvaguardar es una creencia o una actitud de querer ayudar y ir como una planadora en donde pues yo por quererte ayudar te, te hago menos o te vuelvo dependiente de mi ayuda. Y me parece a mí que el principio de subsidiariedad es como una actitud en la que se cree que el otro tiene la capacidad de salir adelante y la única diferencia es que unos hemos tenido más oportunidades que otros, pero que ahí está todo el potencial en el otro. No es nada más
no sé, inútil o tonto, sino es igualito a ti, que tienes más capacidades. La única diferencia es que muchas personas no las han tenido. Piensen en cuántas personas que conocemos te dicen que tuvieron que dejar la escuela porque tenían que trabajar para llevar dinero a la casa. Bueno, pues esas personas no eligieron no estudiar, ¿verdad? Sino que no tuvieron las oportunidades. Entonces, un gobierno que reconoce ese potencial, pues hace que esa persona florezca si se le ponen los instrumentos ahí. Y bueno, con todo esto que acabas de platicar, pues ahí está la esencia del desarrollo social, ¿no? Y que exista un área que busca el desarrollo de las ¿Y personas y de qué la hacen ahí? comunidad. Pues bueno, nosotros tenemos 3 direcciones a través de las cuales nos vamos a encaminar o nos encaminamos a estos temas de los que acabo de platicar. La primera es la Dirección de Bienestar Social. En esta área están todos los programas que buscan asegurar la vivienda digna, y están también los temas de salud. El municipio no tiene muchas atribuciones, lo mencionabas ahorita que colaboramos mucho con el gobierno del estado. No tenemos muchas atribuciones en el tema de salud, este es un tema estatal, pero nuestras responsabilidades o las que hemos decidido asumir como municipio son las de salud preventiva para poder colaborar con el estado en ese sentido. Y entonces en esta dirección pues está el área que procura los temas de fumigación, de descacharrización, Importantísimos, ¿verdad? así es, las campañas de vacunación que hacemos. También tenemos un programa de apoyo para las personas que tienen una enfermedad, que tienen ya una cobertura de un servicio médico, pero que por su condición no pueden trasladarse a sus citas, se llama la Ruta de la Salud, y que es pues también una colaboración con los ciudadanos para poder facilitarles un acceso que tienen en otro nivel, la mayoría de ellos con el IMSS. Que bueno, aquí también hay un dato, en salud, en el gobierno municipal, solamente el 15% de las personas, perdón, en el nivel municipal, solamente el 15% de las personas no tienen acceso a un servicio de salud. Entonces, con esas condiciones lo que nos toca es pues asegurar que tienen la facilidad para poder Y acudir a sus ayudan a veces con consultas. brigadas, ¿verdad? Brigadas También médicas. hacemos brigadas médicas que ahora con la contingencia se han tenido que suspender, pero hacemos brigadas Y dentales, vinculación brigadas, con muchas organizaciones también de apoyo, así es. universidades, demás, ¿verdad? Pues sí, otra de las direcciones de la Secretaría es la Dirección de Vinculación Social, desde donde se pues administra la relación que tenemos con organizaciones, universidades y asociaciones civiles pues dedicadas a hacer trabajo en comunidad, y a través de esta dirección se organiza la relación, se organizan los programas que tenemos con ellas, y además pues un programa muy amplio de voluntariado que tiene la administración desde que inició esta administración Eso del está muy alcalde padre. Miguel Tal, Toribio. tal vez alguien que nos escucha piensa, oye, ¿yo qué puedo hacer en el municipio de San Pedro? Así, ciudadano ordinario, ¿qué piensas? Está terrible que en una ciudad como la de San Pedro, en la que hay tantísimas oportunidades, tantísimo riqueza, no nada más en dinero, sino en gente que sabe hacer cosas, en iniciativas. O sea, yo siempre me gusta mucho la idea de que riqueza es más que dinero, ¿verdad? Riqueza es una mirada que ve oportunidades, son relaciones públicas, es confianza en ti mismo para salir adelante. Toda esa riqueza que está en San Pedro, ¿cómo puede llegar a sanpetrinos que no tienen acceso a esto? ¿Qué pueden hacer? Pues te decía, tenemos una plataforma muy amplia de voluntariado. A partir de esta administración se hizo una organización del voluntariado ya muy formal. Y está en la página. Está en la página de San Pedro, pueden encontrarla. También hay un micrositio que es voluntariado.sanpedro.gov.mx, y ahí tenemos desplegados los programas en los que se pueden integrar. Ahorita nuestro programa pues más actual y más enfocado a las necesidades del momento es un programa que se llama No Estás Solo, que está pues encaminado a los adultos mayores que han solicitado algún tipo de apoyo al municipio. Me refiero a apoyo alimentario, apoyo de medicamentos, y dirigiéndonos a ellos a través de los voluntarios buscamos generarles una pues ventana por la que puedan ellos expresar sus necesidades a través de alguien que te hace una llamada, ¿no? Qué bonito, qué con lindo. la, con la necesidad más
más básica, ¿no? Nace mucho de esto que nos dicen las mamás, háblale a tu abuelito, Entonces háblale la para que cuestión es, platiques. tú en tu casa le llamas a personas que te dan una lista de personas que puedes llamarles para ver cómo Sí. están. Sí, tenemos un sistema que organiza los datos también para asegurar la protección de datos personales, pero a cada voluntario le damos un número de una persona a la que va a llamar. El voluntario se compromete a hacer cierta frecuencia de llamadas a esta persona, aproximadamente 2 o 3 veces por semana, para asegurar que las personas están en contacto con alguien, que pueden expresar sus necesidades. Y bueno, la capacitación a estos voluntarios se da también en el sentido de que puedan tener la oportunidad de detectar otras necesidades que pudieran ir más allá de lo que la misma persona que contesta el teléfono nos dice. Es un programa en el que nos ayudó mucho la regidora Venecia Guzmán. Ella es psicóloga y se interesó mucho, de hecho, pues es una idea de ella el proyecto, y ella se interesó mucho en hacerlo, en llevarlo a cabo, y trabajó en colaboración con nuestra área de voluntariado. Y entonces te decía, en la capacitación pues ayudamos a que el voluntario pueda identificar necesidades más allá de lo que la persona le está platicando. Ujú. Y cuando encontramos una necesidad, ya sea de algo de seguridad o alguna cuestión psicológica, tenemos ya el diseño para poderlo vincular con especialistas que nos ayudan, de universidades y obviamente del CAP, del DIF, el Centro de Atención Psicológica, para, pues bueno, que no sea solamente el acercarnos a ellos, sino también que nos dé la oportunidad de resolverles problemas adicionales, ¿no? Que Entonces pudieran tienes estar la ahí. Dirección de Desarrollo Social, la Dirección de Vinculación Social, Social, sí. ¿y hay otra? Hay otra que es la primera es la Dirección de Bienestar, y la Dirección de Vinculación, y la tercera es la Dirección de Movilidad Social, ¿sí? Que bueno, el nombre viene mucho a hablar de la posibilidad que hay de que la gente salga adelante, ¿no? De poder ayudarles a salir adelante, a darles esa actividad o esa activación para poder salir adelante. Está muy enfocada al desarrollo de capacidades en las personas. Y bueno, a través de esta dirección nosotros tenemos dos ramas, que son los enlaces comunitarios, que es nuestra vía de comunicación con las personas que viven en las 18 colonias vulnerables del municipio. A través de los enlaces buscamos tener una cercanía del gobierno, una cercanía inmediata también, para resolver un poco esto que decías, de que la gente no sabe que muchas veces qué es lo que hay en el gobierno, qué es lo que Qué hacemos en el oportunidades, gobierno. ¿verdad? Sí. Y entonces identifican necesidades y los acercan a los programas que pudieran apoyarles para resolverlas. Y por otro lado, los centros Mover, que en estos centros son centros comunitarios donde lo que buscamos pues es tener un espacio para que la comunidad conviva, que se reúna, y que se reúna a hacer algo productivo o hacer algo que le ayude en su crecimiento, tanto personal como incluso crecimiento profesional, porque tenemos ahí algunas capacitaciones que tienen que ver con desarrollo de oficios, y bueno, también tratamos de entrar en algo de educación financiera, o incluso cuestiones para el hogar que puedan ayudarles a administrar mejor el hogar. Entonces estos centros mover son lo que antes se llamaban centros comunitarios, en donde Sí. pueden ir las personas y pasar un tiempo obteniendo algún que son cursos, talleres, ¿qué es lo que hay? Son talleres encaminados a actividades productivas en su mayoría, y bueno, algunos también relacionados con pasatiempos, pero pasatiempos que de alguna forma ayudan al enriquecimiento personal. Que generan también comunidad, tal vez, ¿no? Que a final de cuentas ese es el objetivo, el poder permitir que haya un espacio donde la comunidad conviva, Ujú. además de Nos estarse están formando. preguntando qué edad eh, tiene que tener los voluntarios. Para hacerte voluntario en San Pedro, ¿qué edad tendrían que tener? Pues bueno, en realidad pueden ser de cualquier edad. Tenemos incluso un programa enfocado a chavos de secundaria, y algunos chavos que empezaron en secundaria y que ya están en prepa siguen en ese programa, que es Propulsores del Cambio, que es un programa muy organizado de voluntariado, donde se les da formación en liderazgo, donde se les pues presentan las necesidades de la comunidad y se ayuda a generar proyectos
muy específicos con cada uno de ellos para poder hacer una transformación en la comunidad. Pero pues a final de cuentas desde cualquier edad es posible hacer algo, ¿no? Nosotros tenemos pues diferentes ofertas de espacios de voluntariado donde se pudieran integrar. Entonces, si alguien tiene un talento, lo que sea, puede ser aprovechado por otros a través del municipio. Sí. Por ejemplo, si yo sé cantar muy bien, bueno, pues te encontramos desde que participes en programas en el área de cultura. Si quieres algo más social en el sentido de apoyo a algo, podrías ir a casas de ancianos. Hay muchísimas cosas en las que el talento de cualquier sanpetrino se podría utilizar. Cualquier talento. La verdad es que sí, a final de cuentas lo que buscamos es que los talentos individuales se pongan al servicio de la comunidad. Ese es el objetivo de fondo del programa de voluntariado. Y bueno, ya incluso algunos de nuestros voluntarios han participado en las cápsulas de la Secretaría de Cultura con alguna cuestión muy particular que querían ellos compartir con la comunidad. O sea, tenemos muchísimos, ¿eh? Sí. O sea, en la cartelera de cultura hay a la semana como 40 personas que de manera voluntaria participan porque les solicitamos o porque ellos se acercan. Es maravilloso el talento enorme que hay en las personas. Y creo yo que esta relación con los voluntarios es la expresión perfecta de un buen gobierno, ¿verdad? Un gobierno que abre a, como tú dices, subsidiariamente que los mismos ciudadanos pudieran interactuar y que el gobierno esté nada más pues empujando, acompañando, poniendo los espacios, pero que la relación pueda ser directa entre unos y otros. Y en este sentido creo yo todo lo que se gana en términos democráticos, o sea, una democracia en la que nos sentimos todos unidos, ¿verdad? Todos pueblos. Y que imagínate todos los voluntarios que enriquecen su vida al sentirse al servicio de otros. Y esto de desarrollo personal, tú y yo ya nos hemos acostumbrado a hablar de capacidades. Pero ¿qué quiere decir así que una persona tiene capacidades o que tenemos capacitación, ¿no? Está curioso la metáfora de capacidad, como si fuéramos Tupperwares, ¿no? Que tienes tanta capacidad. ¿O de qué se trata? Cuéntame. Pues bueno, el desarrollo de capacidades es un concepto que está encaminado a que las personas puedan ir teniendo habilidades que les permitan crecer exponencialmente. Es decir, cuando tú tienes una formación específica, o sea, tú puedes, por ejemplo, aprender cocina y aprendes técnicas que te ayudan a ser un mejor cocinero, ¿no? Y lo que vas a hacer está muy enfocado a un aprendizaje de una cuestión muy particular, ¿no? El desarrollo de capacidades habla de tu capacidad, por ejemplo, o de la posibilidad que tienes de, por haber aprendido a la cocina, aprender otra disciplina relacionada o poder seguir aprendiendo por ti mismo, ¿no? Es un concepto más amplio que el dar solo el pescado y enseñar a pescar, sino ir todavía más allá del enseñar a pescar, sino el generarle a la persona la capacidad de aprender por sí mismo o de desarrollar a la comunidad o desarrollar a su familia o el ayudar a los demás en función de algo que se vuelve exponencial. No sé si estoy siendo preciso, pero el poder no solamente aprender a hacer algo en particular, sino el desarrollar en ti la habilidad de poder aprender por ti mismo lo que quieras, ¿no? Lo que te propongas. Es un concepto, te digo, más amplio que el aprender algo en particular. Entonces, porque es diferente a la idea de herramientas, ¿verdad? Lo que estás diciendo es, hay muchos tipos de desarrollo humano que se requiere para tener éxito económico. Por ejemplo, dices tú, si aprendiste a cocinar, pues te faltan las relaciones personales para saber dónde poner tu changarro, alguien que te explique cómo pedir permisos para abrir el changarro. O sea, hay muchas otras
le decimos capacidades, pero muchas otras conocimientos que necesitas adquirir para que todo se te organice de forma que tengas éxito, y ustedes ayudan en eso. El objetivo superior del área de capacidades o desarrollo de capacidades va a eso, a buscar que las personas no solamente aprendan algo en particular, sino que cambien su forma de ser o su forma de presentarse ante los retos con habilidades que les permitan un crecimiento personal. Tenemos pocos minutos y quisiera yo saber qué es lo que ha cambiado el COVID en la secretaría que tú encabezas. ¿Qué pasó? Pues bueno, de entrada te tengo que decir que yo llegué a la secretaría el 16 de abril. Tuve el honor de que el alcalde Miguel Treviño me encargara esta atribución, me invitara a tomar esta atribución en plena pandemia, ¿no? En pleno, el 16 de abril, a mitad del plazo que llevamos de cuarentena. Bueno, no, ya llevamos un poco más. Pero pues me tocó llegar a una secretaría que estaba trabajando en función a objetivos a largo plazo y que tenía muy claro pues los esquemas en los que se estaban poniendo los esfuerzos del gobierno municipal. Y me tocó llegar en un momento en el que las prioridades cambiaron, en el que las necesidades de la comunidad cambiaron. Nosotros teníamos identificado pues más o menos que el 40% de la población gana menos de 3 salarios mínimos, y esas son las personas en las que nos enfocábamos. ¿Cuánto por ciento? El 40% de la El población. 40% Sí. gana menos de 3 salarios. Aproximadamente el 40% son como 39,000 personas más o menos. Wow. Las que viven en familias que tienen ese nivel de ingreso. Y bueno, el nivel de desempleo en San Pedro pues era alrededor del 3%, menor al 3%, pero ante la contingencia lo primero que tenemos que entender es que semana tras semana este número está cambiando. A nivel nacional, solamente en los meses de abril y mayo se perdieron 12 millones de empleos. Y entonces, pues la realidad de nuestra comunidad pues también está cambiando, ¿no? En nuestras colonias teníamos muchas personas que sus oficios dependían de los negocios que cerraron, es decir, teníamos meseros, valet parkings, algunos cocineros, teníamos gente que trabajaba pues como taxistas, en todos los oficios que al momento en que la gente se guarda para la cuarentena, se quedaron sin clientes, se quedaron sin ingresos, muchos de ellos pues con un buen ingreso pero trabajando en la informalidad, y obviamente ante el cierre de todo pues se vieron en una situación distinta. Entonces la primera prioridad fue trabajar con el DIF para asegurar la parte alimentaria, ¿no? Asegurar que nadie se quedara sin comer, ¿no? Y ese fue la primera misión. Y como te decía, pues cambió mucho la visión que se tenía. Entonces nos fuimos a entregar despensas. Sí. Y a averiguar qué podemos hacer. Y a final de cuentas, a pedirle a la ciudadanía que pues nos manifestara su necesidad de esto, porque pues también te tengo que decir que todos los estudios que tengamos, los censos del INEGI y los propios estudios nuestros que nos podían dar una radiografía de cómo estaba la comunidad, pues en este momento han perdido vigencia, ¿no? Porque el cambio tan trascendental en la realidad económica de la gente, pues no nos permite que nos podamos confiar en esos datos que teníamos. Entonces salir a hacer campañas para que la gente nos manifieste su necesidad, y obviamente pues ser muy cuidadosos en el gasto, en el ejercicio del presupuesto, asegurar que a las personas que lo necesitan les están llegando estos apoyos. ¿Y cómo lo están haciendo? ¿Qué están haciendo? Pues mira, sí. de entrada el Cabildo emitió unas reglas muy amplias para los apoyos y muy precisas, en donde nos hablan de que todas las personas que están en una condición de vulnerabilidad ante la enfermedad, que son las personas que tienen más riesgo en caso de contraer la enfermedad, me refiero a los mayores de 65, 70 años, o a las personas que tienen una enfermedad crónica o que presentan alguna discapacidad,
a todas esas personas, en el momento en que lo solicitan y que identificamos que tienen una de esas necesidades, se les provee Súper. una, pues son despensas básicas diseñadas por el área de alimentación del DIF, pero que nos aseguran que por lo menos con cada despensa tienen el alimento Y esto asegurado de otra una vez semana. es a través de la página del municipio que pueden Sí. acceder a esto. Sí, pueden llamar en la página del municipio a través del CIAC o pueden llamar a los teléfonos de atención ciudadana, que uno de ellos pues es un chat, tú lo conoces, Sam, es un bot de WhatsApp y ese está en el 81 12 12 12 12 o al teléfono de siempre de O atención sea, al es ciudadano. enviar un WhatsApp al 81 12 12 12. Sí, así es. Ahí le ponen hola y les va a contestar. Digo, es bueno que sepan que es un robot el que les contesta, Sí, pero pero te da opciones, les da ¿verdad? Te dice opciones. opción A, B, C Sí, y ahí te va encaminando y te da información. es un robot muy amable Ujú. y muy eficiente también. Y bueno, también pueden llamar a ese mismo número, les toman la llamada en atención al ciudadano o pueden llamar al 136 55262, que es el, bueno, 81 136 55262, que es el teléfono de atención al ciudadano, y ahí solamente dicen que llaman para, pues, pedir un apoyo, puede ser también un apoyo en medicamentos, un apoyo en alimentos. Les van a tomar ahí sus datos, obviamente pues necesitamos tener información de la situación en la que está la persona, les hacen una serie de preguntas y entonces ya en nuestra área se hace un pequeño estudio socioeconómico para evaluar la procedencia del apoyo y en el DIF se coordina la entrega, que obviamente en la parte de la entrega de despensas pues está trabajando todo el municipio, hay personal del DIF principalmente, pero hay también personal del área de desarrollo social y además personal de cultura y de deportes y de ahí incluso estuvieron en Hoy algún se momento los fueron cadetes. camiones y compañeros a hacer Sí. esta repartición. Y lo estamos haciendo así porque hay que asegurar que las personas, principalmente las más vulnerables, no tengan que salir de casa, ¿no? Sí. O sea, el esquema tradicional pues es se te autoriza y vienes y lo recoges y aquí te identificas, ¿no? Pero el esfuerzo ha tenido que ser más allá porque pues no podemos estar provocando que las personas salgan Claro, sí, de sí, su sí. domicilio, ¿no? Entonces van Entonces, directamente a los domicilios que ya están en una lista que Sam nos provee así es, que el el robot. sistema ya nos Ahora, ayuda a proveer. además de estas despensas, ha habido apoyos económicos para oficios. Sí, bueno, y en esa parte está trabajando el área de fomento económico del municipio, que es una dirección que depende de la Secretaría General, pero pues bueno, ahí está todavía en la página la información. Tengo entendido que todavía está abierto el programa para que se registren las personas que tienen micronegocios o que trabajan de manera independiente, que tienen lo que se conoce como autoempleo, para que busquen un apoyo económico que el gobierno municipal les está dando. Entonces, lo que podría ser una buena conclusión a nuestro programa es el desarrollo social y personal de los ciudadanos está en manos de muchas personas, pero desarrollo social encabeza algunos proyectos muy específicos y ahorita en el COVID ha tomado el liderazgo junto con el DIF de ver cómo hacemos que esta situación extraordinaria sea menos penosa para los más vulnerables. Así es, lo más importante es asegurar que la necesidad básica de alimento no se vea comprometida. Y bueno, también en ese sentido, no solamente las personas que están en los grupos más críticos o de más riesgo en el caso del COVID, sino también las personas que por esta situación se han quedado sin empleo, Sí. entran también en nuestro programa, solamente tienen que manifestarlo y a través de los esquemas que les conté, pues se evalúa la circunstancia de cada familia y se les autoriza y se les entrega el Pues apoyo. muchas gracias por tu labor y por la de tus compañeros. ¿De qué tamaño es el equipo de desarrollo social? Pues bueno, somos 64 personas distribuidas en las diferentes direcciones. Pues es un equipo muy grande. Ahorita un Es como la sal de 30%, la tierra. sí, como más o menos el 30% está trabajando desde casa por la contingencia, pero no han parado en esta parte de lo que te decía que son llamadas telefónicas y de seguimiento. Ahí están.
y el resto pues ha estado aquí y allá en nuestros temas y en los temas que les comentaba emergentes del COVID. Es un equipo que tiene, de hecho, la mayoría mucho tiempo trabajando en el área de desarrollo social. Es un equipo ya muy integrado con el que estamos trabajando para salir adelante. Miguel Ángel, muchas gracias por tu tiempo, por venir aquí. Les adelanto que nuestro próximo invitado dentro de una semana será la secretaria de Participación Ciudadana, se llama Innovación y Participación Ciudadana, se llama ella Dinora Cantú y estará aquí con nosotros para que nos sigan. Ojalá, y esto les recuerdo que la idea es conocer mejor cómo funciona el municipio, a qué tienes acceso. Por lo pronto ahorita pues espero que hayan conocido todo lo que un voluntario, un ciudadano puede hacer, y si estás en una necesidad, todo lo que el municipio te puede ofrecer. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias, gracias Marta. Hasta luego.